Por lo menos hay una emoción en mí que yo siento que me cuesta mucho trabajar, que es la rabia. Ok. A veces, o sea, yo puedo manejar tal vez muchas emociones, pero para mí la rabia, cuando yo siento rabia, siento que me la trago y me la contengo, porque me evito el pensar en la consecuencia si yo exploto con esa rabia. Good morning. Llegó la tocaya. Bienvenida a mi Toquis. Y hoy entre tocayas hablaremos. Entre tocayas Estamos haciendo historia de vivir para contarlo. Y este podcast es presentado por Redo Bricks, Collaborative Management Group Miami, and Healing from Mother Earth. Hola, hola, una vez más Hola. estamos aquí en Entre Tocayas Podcast con una invitada súper especial. Súper. Aquí tenemos a Ana María hoy, quien nos va a hablar de un tema y de algo sumamente importante que nos parece que hoy en día debemos aprender, que es la biodescodificación. Así es. Bueno, Bienvenida. muchas gracias. Bienvenida. Un placer de tenerte Gracias. con nosotros. Y Gracias. hoy no hay concepto para leer formalmente desde la computadora, porque Ana María, preferimos que Ana María, desde su conocimiento y desde su trabajo, nos explique realmente, básicamente, lo que es la biodescodificación. Sí, claro. Así Sí. que, Ana María, es toda tuya la cámara de Entre Tocayas Podcast. Bueno, feliz de estar aquí compartiendo este tema de la descodificación Claro. o biodescodificación, que se trata de un nuevo paradigma sobre la salud, una nueva manera de llegar al ser humano y a sus síntomas. Y cuando hablamos síntomas, no hablamos solamente de síntomas físicos, sino que hablamos de síntomas emocionales, comportamentales, bloqueos que tenemos en la vida. Entonces, de lo que se trata es de llegar al origen, a la raíz de esos síntomas, porque sucede que nosotros tenemos una parte consciente, una parte inconsciente, y esa parte inconsciente es el 95% de nuestras vidas. Wow. Solamente el 5% es consciente. Entonces, todos estos síntomas que vemos como en la superficie del iceberg, nos están diciendo que aquí en la parte de abajo hay programas inconscientes que se están manifestando y que estamos viendo en esa puntica de ese iceberg. Entonces, a través de la biodescodificación, lo que se trata, de lo que, mejor dicho, intencionamos es llegar a cuál es esa raíz en esos programas inconscientes para poder volverlos conscientes y así poderlos transformar. Y esa transformación de esos programas pues se traduce en tener salud física, salud emocional, relaciones saludables, etcétera, etcétera. Claro que sí. Entonces, de eso se trata, en pocas palabras, la biodescodificación. ¡Wow! Sí, y conocerte también a ti misma. Exactamente, es que todos estos síntomas son una oportunidad para conocernos más a nosotros mismos, porque son un llamado a ir a nuestro interior. Muchas veces estamos muy en el exterior, es decir, nos ocurre algo y vamos a buscar la causa afuera o el culpable afuera, pero nos hemos olvidado que nosotros somos una proyección, o mejor dicho, que nosotros somos el proyector de todo lo que estamos viendo afuera. Somos el proyector, el exterior es la pantalla. Entonces, si yo quiero cambiar lo que está pasando en la pantalla, y cuando digo la pantalla es lo que me pasa a nivel relacional, a nivel laboral, a nivel amoroso o inclusive mi propio cuerpo, tengo que ir a mirar qué hay en mi interior, es decir, en esa parte inconsciente, porque si hablamos de la parte física, por ejemplo, es como si el inconsciente utilizara nuestro cuerpo para mandarnos las señales. Entonces, cuando aparece una enfermedad o un síntoma físico, es el inconsciente diciendo, a la hormita aquí, botoncito rojo, hay algo que necesitas transformar dentro de ti para que tu cuerpo vuelva a llegar al equilibrio, a la salud. No. ¡Wow! Esta herramienta está buenísima. No, y no solamente eso, yo quiero también aportar algo como tú lo estabas comentando antes de que comenzáramos el podcast. Yo creo que hay una capacidad como acompañante tuyo, ¿verdad? Porque ella me ha acompañado casi por 5 años en momentos súper difíciles en mi vida, en los que yo soy muy analítica y muy mental. Entonces, cuando yo tengo un problema emocional, yo siempre me voy a la mente y lo quiero entender. Entonces, ¿qué pasa? Ana María me ha enseñado y yo ya automáticamente ya sé que cuando hay algo
que no está bien en mi cuerpo, es porque emocionalmente algo está pasando, que empujo ese botoncito y claro, mi parte mental no me deja sentir la emoción, sino quiero entender. Entonces, ¿qué pasa? Llamo aquí a mi querida Ana María y le digo, Ana María, por favor, mira, me está pasando esto, quiero sacármelo de mi cabeza, porque estábamos hablando de eso, ¿no? Que esto, lo bueno es que es de emoción. Del sentir. Del exacto. sentir. Ajá. Porque la mente nos juega muy mal. La mente es poderosa para bien y para mal. Exacto. Entonces, cuando hay un momento, una situación donde uno está sufriendo por X o por Y, yo he llamado varias veces a Ana María y gracias a Dios ella siempre está disponible y me ha sacado de esos momentos de oscuridad donde yo no veo la luz y me hace entender que no solamente es lo que está pasando ahí, sino hay algo conmigo interno, algo que viví en un pasado que me está afectando en el presente. Yo quiero que nos hables de eso. Es, muy bien, es que ¿cómo funciona? Resulta que sobre todo en esta parte de la infancia, la primera adolescencia, la vida intrauterina, cuando estamos en el vientre de mamá, que ninguno nos acordamos, pero que este cuerpito que está aquí tiene toda la información. Hemos vivido muchas experiencias donde se han quedado emociones grabadas en las células, por decirlo así. Y cada que vivimos una situación que es difícil para nosotros, en ese momento instalamos programas inconscientes o creencias emocionales inconscientes. Y me voy un poquito más atrás porque he mencionado la parte de la infancia, la adolescencia, la vida intrauterina, pero también tenemos una parte ancestral. Es decir, todo lo que vieron nuestros ancestros, y muchas personas dicen puede ser 5 o 6 generaciones arriba, lo traemos nosotros en nuestras células. Es una información que traemos en nuestro campo porque somos energía. Entonces, todas estas vivencias, estas experiencias, es una información que traemos con nosotros. Entonces, ahí cuando vivimos estas situaciones, y sobre todo cuando han sido momentos, pueden ser difíciles, o inclusive a veces no es que uno diga, uy, fue difícil, pero fue una situación repetitiva. Entonces, creamos o instalamos programas inconscientes. Y desde ahí, desde esos programas, es como si metiéramos en un celular varias aplicaciones. Y después en nuestra vida adulta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ponerle play a esas aplicaciones. Es decir, vamos a revivir lo que ya vivimos una vez. Pero la pregunta crucial es, ¿para qué una situación la vivimos de la manera que la vivimos? Es decir, ¿por qué en unas personas genera una emoción y en otras personas otra y en otras personas no genera ninguna? Exactamente. Por la programación inconsciente que tenemos. Entonces, como yo lo describo, es como si viviéramos todos con un filtro aquí, que son nuestros programas. Entonces, cuando vivimos una situación en el exterior, que el exterior es neutro, lo que pasa afuera es neutro, pero una vez la percibimos, nuestra percepción, que depende de esos programas, va a detonar una emoción en nosotros. Entonces, ¿para qué nos sirven, en ese caso, las emociones? Para darnos cuenta de qué programas o qué creencias emocionales tenemos con nosotros. Porque al hacerlas conscientes, podemos transformarlas y cambiar esa percepción. ¿Sí? Bueno, claro, una vez que tienes el conocimiento de la causa del porqué de esa emoción, ¿cierto? Exacto, pero entonces no solamente saber va a aliviarnos. Sí. Porque la cabecita entiende, analiza, comprende, soluciona, pero es realmente en el sentir. Entonces, cada emoción es una energía. De hecho, la palabra emoción viene de emotion, energía en movimiento. Entonces, cuando yo he sentido una emoción y no he tenido la oportunidad de expresarla, de ponerla en el exterior, de transmutarla de alguna manera, se queda dentro. Entonces, nosotros los seres humanos es como si viviéramos con granadas dentro de nosotros, emociones no expresadas que a su vez han instalado creencias emocionales, programas inconscientes. Entonces, de lo que se trata es de poder primero validarnos la emoción, es decir, cuando la sentimos, ya está dentro. Entonces, date el permiso a sentirla, a expresarla, a llorar. No nos gusta atravesar el dolor, nos da mucho miedo atravesar el dolor. O nos negamos a tener que volver a sentir el dolor. Yo me siento así cuando yo hablo con ella. ¿Por qué? Porque yo no quiero volver ahí.
Yo no quiero ponerme a llorar, yo no quiero sentirme mal. Yo lo que quiero es salir a ya, quitarme eso y ya. Pero no es así. Exactamente, y no es así porque No. entre más lo resistimos, Exacto. más se queda. Así como la frase, lo que resistes persiste, lo que acepta se transforma. Entonces, Claro. darte el permiso de sentir la emoción es solamente una energía a la cual le vas a dar movimiento nuevamente. Claro, porque creo que lo que te entiendo es que a consecuencia de esa emoción que no trabaja, luego repercute en tu salud física. Claro, del porque cuerpo como tal. totalmente, porque una emoción no expresada, como hablábamos, es una energía que se queda dentro y esa energía necesita ponerse en algún lugar. Entonces, el cuerpo va a hablarnos de eso. Entonces, ¿por qué es un órgano el que hace la solución y no otro? Entonces, ahí es donde viene lo que se llama el sentido biológico de la enfermedad, que es de la descodificación biológica, que fue el gran aporte del Dr. Hammer. Ajá. Y es que cada órgano en el cuerpo tiene una función específica. Es muy lindo esto. Ajá. Entonces, como un dependiendo, mapa. exacto, dependiendo de la manera que hayamos vivido el evento, del cual tenemos esa emoción que no logramos expresar, entonces, según la función de ese órgano que está asociado con esa emoción, que repito, fue ese descubrimiento del Dr. Hammer, entonces ahí ese órgano es el que va a ser el síntoma. Por eso, cuando alguien está, por ejemplo, enfermo de los huesos, sí, digamos los huesos, entonces uno dice, oh, esta persona pudo haber vivido una situación donde se sintió desvalorizada, minimizada, no importante. La culpa tiene mucho que ver también con los huesos y con muchas otras cosas, pero entonces los huesos que tienen que ver con nuestro valor, con nuestro valor. Lo último que queda de nosotros cuando nos morimos, ¿qué es? Los huesos. Los huesos, cuando un cadáver se descompone, lo último que queda, los huesos. Y así nuestros valores también van cambiando y nuestros huesos también se renuevan cada 7 años, ¿no? Completamente. Estos huesitos que tenemos hoy no son los que estaban aquí hace 7 años. Y a su vez, esas celulitas tan sabias de los huesos tienen unas que lo van, es como si lo fueran deconstruyendo y otras que lo van construyendo. Entonces, tiene que ver con nuestros valores, con nuestro valor, lo que nos valoramos a nosotros mismos, por qué nos sentimos importantes o por qué no nos sentimos tan importantes o por qué nos sentimos menos que otras personas. Entonces, a grandes rasgos, porque no todos los huesos hacen la misma función en el cuerpo, es decir, no tiene el mismo sentido biológico que yo haga un síntoma, por ejemplo, en un huesito que pertenece al brazo, a un hueso que esté, por ejemplo, en el tobillo. Sí, entonces de ahí vamos más específicamente para acompañar a la persona que pueda descubrir qué fue lo que vivió y no tanto lo que vivió, cómo se sintió con lo que vivió antes de que apareciera el síntoma. Claro, por ejemplo, ahorita me hiciste pensar, por lo menos hay una emoción en mí que yo siento que me cuesta mucho trabajar, que es la rabia. ¿Ok? A veces, o sea, yo puedo manejar tal vez muchas emociones, pero para mí la rabia, cuando yo siento rabia, siento que me la trago y me la contengo, porque me evito el pensar en la consecuencia si yo exploto con esa rabia. No sé si tiene que ver con el signo, con la personalidad, como dices tú, ancestros, pasado, no sé, si me pudieras como dar Claro que sí. una idea acerca de lo que estoy pensando. Claro, y ahí es. Entonces, vamos a mirar la rabia como una emoción, que es Ajá, una emoción claro, y que exacto. sentimos rabia y que es válido. Ahora, ¿qué es lo que detona la rabia en ti? ¿Sí? Porque puede ser que nos encontremos que haya mucha impotencia, una impotencia grande por debajo, porque cuando nos sentimos impotentes, Ajá. la sensación física es no tengo potencia, no puedo hacer nada. Y es muy desagradable en el cuerpo, porque cuando... ¡Claro! Exacto. Así, atrapada. Y quizás para ti es importante controlar. Sí. Lo digo yo. Claro. Entonces, Que lo dice mi toque. Cuando estamos Lo en el digo yo. control, claro, cuando estamos en el control, sentir la impotencia va a ser muy difícil porque en la impotencia es cuando no puedo. Impotencia, y de eso hablan también mucho los músculos. Entonces, cuando estamos en el control, sentimos que todo lo podemos, es importante resolver, solucionar. Entonces, vamos a tratar también, no estamos juzgando esta parte, ha sido un mecanismo de supervivencia, estar en el control para poder Eso. sobrevivir. Entonces, quería hablar un poquito de la parte racional también que Eso es estabas lo que te tocando iba- hace un ratito, sí. pero aquí es
¿qué es lo que está detonando mi rabia? ¿Es que no hacen lo que yo quiero o es que no se hace como yo digo? Entonces está esa parte del control y te lo digo por experiencia propia, ha sido uno de mis grandes aprendizajes también. Mucho control. Control para regalar. De hecho yo sufría Claro, de que yo creo que migrañas. la mujer de por sí cuando es mamá, cabeza de familia, cuando hace tantas mujeres cosas, fuertes, somos mujeres muy casada, con hijos, familias, cuando tienes una familia que te arropa, que los amigos, el trabajo, pues te vuelves controladora. Pero eso viene mucho más atrás. Es decir, no ¿dónde, todas las dónde? mujeres ¿De son dónde así. viene? Pero entonces, puede haber venido de vivencias de la infancia, como por ejemplo, un momento donde uno siente que no puede apoyarse en nadie, que uno tiene que sobrevivir solito. Y porque, por ejemplo, papá y mamá están más ocupados de un hermano o de una hermana que de uno mismo. Entonces, esa fue mi vivencia, mi percepción. Papá y mamá hicieron lo que pudieron, son hermosos, los amo, pero por ejemplo yo soy la mayor de 3. Entonces, una cosa es, claro, mi mamá tenía que ocuparse más de las otras 2, eran más chiquitas, mi papá trabajaba todo el tiempo, entonces yo como mayor, en un momento de mi vida que pues yo tengo que vérmelas por mí Igual. solita, meterme la cabecita en el control, además de otras experiencias de vida que van reforzando esto. Entonces, desde ahí, controlar. Además, que no solamente es eso, tengo el nombre de mi abuela paterna, a la que le matan Ay, su sí. esposo, cuando mi papá tiene 9 años, que es el mayor de 6 niños. Entonces, ¿qué pasa? Mi abuela Ana María fue una mujer súper fuerte, que le tocó ponerse los pantalones, sacar 6 muchachitos adelante. Entonces, claro, al tener el nombre de ella, son liga nuestras historias. Sí. Entonces, claro, vengo fuerte como ella. El control fue la solución para ella sobrevivir. Fue la solución para mi papá sobrevivir. Mi papá sufría dolores de cabeza y yo tenía migrañas también, porque cuando estamos en el control, estamos en el cerebro, el centro de mando. Yo también sufría de migrañas. Claro. Las he mejorado, las migrañas han mejorado un montón. Entonces, Tal vez por otras razones, pero ajá. Claro. Voy contigo. Sí, no. Sigue. Y para mí es una alegría hoy compartir que gracias a volver a mí misma, a poder encontrarme otra vez con mi niña interior, con esa niña que le tocó ser tan fuerte, que le aterraba volver a ser vulnerable, que había instalado tantas creencias en ese momento, bueno, son muchas cosas. Nunca más me volvió a dar una migraña, pero ha sido todo un aprendizaje de soltar, de confiar, de estar para mí, de dejar que los otros vivan por ellos mismos. Además, porque cuando estamos en el control muchas veces creemos que nosotros somos las que podemos hacer las cosas bien y los otros no. Sí, entonces es una carga súper pesada. Entonces, en el fondo, ¿qué queremos? Que alguien nos ayude, que alguien esté para nosotros, pero ese 95% inconsciente, ese programa dice, tú encárgate de todo, ¿sí? Entonces, o sea que el inconsciente es el que te está fallando. no, él no falla. La intención del inconsciente es mantenernos vivos. Es lo único que le interesa. Lo que pasa es que en la vida práctica, claro, es terrible, porque eso no es lo que yo quiero. Pero entonces de ahí la invitación es, si estás viviendo algo que no quieres, o una enfermedad, o un bloqueo, o lo que sea, no hay nada que hacer afuera. Hay que mirar adentro. ¿Cuál es tu programación inconsciente que está ahí haciendo que vivas esto? Así es. Lo que necesitamos es ser más conscientes. Y ya hablo de esta otra parte contigo, porque me gusta mucho esta frase de Carl Jung que dice, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Oh my God, eso está buenísimo. ¿Cómo es otra vez? Por favor, lo voy a escribir. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Es decir, creemos que controlamos nuestra vida y no controlamos nada. Tómenselo con agüita. Exacto. Sí, pero entonces es muy lindo porque esto nos lleva a que nosotros somos los que tenemos el poder. Cada uno de nosotros podemos cambiar lo que estamos viviendo. ¿Sí? Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a culpar afuera, a engancharnos con el exterior y no mirar hacia adentro. Una cosa que quiero que hables, Ana María, que a mí me ayudó muchísimo, que es que nosotros a veces nos tomamos cosas que no nos corresponden, como puestos en la familia, como te tocó a ti y como me tocó a mí. Yo siendo la mayor también, me imagino, pero tú ahorita te está tocando a ti también con tu familia, a ser como quien dice el glue de la familia, el que tenga que dirigir la familia, el que tenga que encargarse de la familia,
porque uno mismo asume esos roles. Entonces, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de mi papá para que entienda la gente lo que estoy diciendo. Cuando mi padre se murió, mi mamá y mi hermana estaban tan destruidas que yo quise tener el puesto de la más fuerte en la casa. Y eso me afectó muchísimo. Y me ha afectado toda la vida hasta que conocí esto y me di cuenta que tú me dijiste que yo había agarrado un rol que no era mío. Que era la mamá de mi mamá y la mamá de mi hermana. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos Claro, eso? en ese momento tal vez tú querías era como de salvavidas. Pero salvavidas. no De un querías. problema, caos de la familia. Pero yo quiero hacer Eso es lo que yo hincapié quiero en que esta tú- parte. Tú no quisiste voluntariamente hacer eso. Es decir, fue la necesidad del momento. Claro. Y tú eres la que llegas, porque esto es lo lindo, uno acompaña, pero la persona es la que llega a darse cuenta, es como si corriera un velito y dijera, wow, claro, fue tan difícil para mí, como en tu situación en ese momento, se muere tu papá, se derrumban tu mamá y tu hermana, y si tú te derrumbas, ¿qué pasa? O sea, era el acabose. Exacto. Entonces, ahí eso es un momento difícil, un momento de shock. Entonces, Claro. ahí es donde vienes tú y esta parte que dice, me duele, pero tengo que ponerme fuerte. Exacto. Tengo Entonces que tuve ponerme la armadura encima. Y ahí es donde esa parte racional que mencionabas anteriormente es que nos ponemos esta armadura, Esa armadura. pero la armadura tiene una intención positiva al principio, que es poder sostenernos, poder protegernos, pero cuando nos ponemos Poder seguir esa adelante. armadura, claro, porque es como si estuviéramos en una batalla y tenemos que defendernos o ser fuertes, pero lo que pasa es que nos dividimos porque la armadura nos separa el cuerpo de la cabeza. Entonces uno con la cabeza no siente, uno con el cuerpo es que siente. Entonces Claro. con la cabeza, repito, piensas, racionalizas, comprendes, Resuelves. entiendes, resuelves, exacto, pero no sientes. Exacto. Entonces, claro, esa fue la solución para sobrevivir. Pensar, buscar soluciones, pero no volver a sentir. Entonces, por eso, cuando hemos tenido una armadura encima, y yo le digo a todo el mundo, yo sí que sé de armaduras porque tenía una súper gruesa, poco a poco me la he ido quitando. De vez en cuando siento que vuelve, pero ya estoy más en la conciencia de Estás está en la bien, conciencia de eso. estoy protegida, mi niña interior está bien, está bien acoger mi vulnerabilidad. Exacto. Ya nadie puede lastimarme, en fin, tantas cosas que se van quedando ahí. Entonces, claro, en ese momento hay un intercambio de roles, entonces pasas a esa parte del papá, a ese puesto de protector, el que cuida, el que está para los demás. Claro, entonces cuando cambiamos energéticamente de posición, entonces eso va a tener unas incidencias en nuestra vida. ¿Sí? Sí. Y esto puede venir aún de mucho más atrás, que esto es otro tema súper lindo, y es ¿para qué nos conciben? Porque inconscientemente papá y mamá nos conciben para eso algo. es muy importante. Yo me acuerdo que tú me lo dijiste, mi papá estaba buscando su parte paternal y mi mamá estaba buscando su parte maternal. O sea, yo soy la mamá de mi papá y de mi mamá. Eso, O sea, era no es que eres, soy la fuiste mamá. concebida para eso. Fui concebida para eso. Inconscientemente. Inconscientemente Inconscientemente. para que ella fuera como la mamá de ellos. Exacto. Por ejemplo, una de Que las es que es cosas... cuando uno dice que los hijos a veces vienen a tu vida a educarte, a enseñarte y son tus maestros. Entonces tal vez en ese momento eso es lo que la maestría que ellos querían hacer contigo. Claro, pero eso, aquí es porque en el momento que hay la concepción es porque papá tiene necesidades inconscientes, mamá tiene necesidades inconscientes, entonces conciben a un hijo. Es decir, nosotras fuimos concebidas para algo que no era nuestro propio proyecto de vida, sino Exacto. para satisfacer las necesidades inconscientes de papá y mamá. Este es un tema que poco se conoce, pero que determina Pero es muy nuestras interesante vidas. porque tiene Claro. razón. Mi papá estaba carente de madre y mi mamá estaba carente de madre también. Era como Eso. Entonces, una de las cosas que habla de eso es el nombre, por ejemplo. Entonces, en mi caso es clarísimo. Tengo el nombre de la mamá de mi papá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué me di cuenta yo, pero muchos años después en mi vida? Es que al venir como la mamá de mi papá, con ese proyecto, se llama el Proyecto Sentido, entonces veía a mi papá como mi hijo. Entonces, ponía a mi ¿Ves? papá, pero mira cómo funcionaba, porque yo no era tan Exacto. consciente de esto, sino que cuando yo estaba creciendo, mi mamá, yo la mayor, me empezaba a consultar las cosas a mí y para que mi papá no se estresara. Entonces empiezo yo también como tú a ocupar ese lugar, de ese papá. Y claro, entonces veo a mi papá más como un hijo en ese momento, además que el programa ya lo trae así, la mamá del papá. Imagínate. Entonces en mi vida las consecuencias de esto es que me volví la mamá
de mis amigas, de mis hermanas, de Raimundo y todo el mundo. Y tal vez por eso es que estudiaste esto. De mis parejas. Porque estás haciendo como de coach de las emociones a través de lo que haces. Claro, seguramente. Porque originalmente estudié Derecho y Contaduría, ¿no? ¡Ay, señores! Pero esto es una larga historia, cómo vine a hacer esto. Pero qué que lindo, realmente qué lindo era lo que estás haciendo, a mí me pero encanta. me di cuenta, estudié Derecho, mi papá es abogado, porque mi papá me dijo que estudiara Derecho, estudié Contaduría porque mi mamá me dijo que estudiara Contaduría, pero llegó un momento en mi vida donde sentí un vacío aquí adentro, que yo dije, bueno, realmente, ¿qué sentido tiene que yo esté aquí? Pero siento que ese fue el llamado a encontrarme conmigo misma, que es lo que realmente te apasiona, que es lo que realmente te mueve. Y bueno, ahí viene otra historia de irme a la India, de estar en una búsqueda, de meter la cabeza en todo, Reiki, curso de milagros, Ho'oponopono, astrología, todo. Yo decía, ¿qué da sentido? Entonces ha sido un Pero qué camino bueno muy esa iniciativa chévere. de la investigación, es tan importante. Sí, que bello. tú cuando no encuentras tu propósito y no encuentras como felicidad en esas profesiones que tenías, sigas esa búsqueda para lograr llegar más lejos y lograr llegar de verdad a algo que en verdad te llene. Claro, pero no fue Exacto. fácil. O sea, hiciste un trabajo maravilloso, bueno, vienes a hacer un trabajo maravilloso en ti. Claro, exacto, es un trabajo en mí misma, pero yo les digo a todo el mundo, no se escucha muy chévere, wow, contaste Pero tu tienes trabajo, mucho trabajo. tu propósito. Sí, pero yo viví la noche oscura del alma y fueron años y no fue chévere, o sea, fue de sentir tristeza, de sentirme muy perdida, de no saber qué hacía, de regresar a vivir con mis padres. Entonces fue una etapa muy necesaria porque yo siento que uno a veces necesita perderse para reencontrarse. Claro. ¿Sí? No, Todo. vale, que también vinimos a este mundo a evolucionar. Totalmente. O sea, de naciste acuerdo. con un propósito, pero también naciste con una vida, un subconsciente, perdón, un inconsciente, un consciente, pero que igual pienso yo que tú vas en evolución. No te puedes quedar estancado en ese principio. Tienes que continuar hasta que... Todo es aprendizaje. Y volviendo al tema, por ejemplo, de esto que me volví la mamá de todos y de mis parejas y todo, de hecho, ahora soy casada por segunda vez, pero mi primer matrimonio, claro, atraje a alguien que yo lo veía después como un niño, o sea, me volví a la mamá de mis parejas. Entonces, ¿qué pasa? No era consciente en ese momento. Cuando descubro todo esto, que les decía, lo importante es hacerlo consciente para poder sanarlo, y era, wow, no, reconocer ese dolor de mi abuela, reconocer ese dolor de mi papá, de haber perdido ese papá tan chiquito, de darle lugar a cada uno. Yo no soy tu mamá, yo soy tu hija, recuperar mi lugar de hija, Sí, es muy difícil eso. poder volver a abrirme a recibir Claro, hay que también. tener mucho coraje, mucha vulnerabilidad, mucha valentía, humildad. O sea, te veo y siento que hay mucha humildad en ti, en todo ese proceso que Claro. estás contando. O sea, es un ejemplo maravilloso lo que estás contando del... Y son muchas capas. Sí, Muchas claro, capas, somos claro. como cebollas. O sea, tú piensas que con una sola terapia o con algo que... No, es miles, porque como tú Claro, dices, la búsqueda. tocas también la parte pasada, nuestros ancestros. Y eso también me ayudó muchísimo para entender, porque bueno, por la familia de mi papá yo no tenía mucho conocimiento, por lo tanto la evitaba. Entonces el reconocer familia que tú habías sacado de tu vida porque sencillamente no sabes nada de ellos. Entonces darle su puesto, yo quiero que tú hables de eso, lo importante que es para nosotros como sanación, reconocer familiares que no están reconocidos o recordados por nosotros. Totalmente, porque aquellos a los que excluyes del sistema familiar van a reaparecer de alguna manera, ¿sí? Entonces, porque es una energía que está diciendo, no, yo estoy presente. Entonces, por ejemplo, lo que yo me encuentro mucho son muertos olvidados. Sí, Entonces, mi me pasó a abuelo, mí también. sí, mi abuelo era un muerto olvidado, el que mataron cuando mi papá tenía 9 años, lo mató su mejor amigo. Estaban borrachos, jugando, al día de hoy no se sabe quién ganó la apuesta porque estaban apostando. No se sabe si fue el amigo, si fue mi abuelo. Yo deduzco que pudo haber sido mi abuelo porque al parecer él se enojó mucho, era carnicero, fue por un cuchillo de carnicería, un Oh cuchillote. my God. Y el mejor amigo pues estaba armado y en legítima defensa pues lo mató. Ajá. Le pegó 3 tiros, Wow. pero eso fue un drama súper duro. Mi tía menor, la menor de 6, estaba todavía de brazos. Entonces, ¿qué pasa? Como fue un dolor tan grande de mi abuelo, no se volvió a hablar. No sé, todos se volcaron a mi abuela, Ana María, ¿no? Entonces, Ana María era mamá y papá, Ana María.
no había fotos del abuelo, el abuelo era un excluido. Entonces, ¿qué pasa? Claro, esta es otra parte de mi historia, de mi aprendizaje, y es que como faltaba ese abuelo, yo siento que cuando mi papá me concibe, una parte de su pedido inconsciente es que vuelva a traer este abuelo a la familia, porque hubo un dolor muy grande, faltó mucho. Entonces yo conozco a un fulano que para mi inconsciente representaba a mi abuelo. Esto lo puedo decir hoy, pero en el momento fue súper doloroso porque era alguien con quien tuvimos una relación muy cortica, pero al final era una relación que no podía ser. Entonces, ¿a qué me llevó a todo esto? A permitirme... ¿Pero qué, un novio? Sí, un novio. Un novio que no... Mira, ¿y cómo fue la conocida? Y yo digo, esto es del inconsciente. Cuando uno conoce a alguien, uno dice, ¡ah! ¿Quién es este? Uy, yo siento que lo conozco hace tiempo. Eso. Yo digo, ese es el inconsciente. Ahí encontraste a alguien. Bueno, está el tema que otras personas tocan desde los encuentros de otras vidas, que también es, claro, puede ser. Válido. Pero en este caso, conmigo, lo que pasó es que desde mi inconsciente había encontrado a mi abuelo. Entonces, ¿pero qué pasa? Como Ana María no pudo tener una relación que llegara a un fin viviendo todas las etapas con él, porque él se tuvo que ir muy pronto, porque se murió, lo mataron. Entonces, desde mi inconsciente yo salgo a buscar ese abuelo, conozco al fulano, pero con él no puedo tener una relación. Sí, muy cortica, pero después terminamos, pero era un vínculo que decía, ¿qué es esto? Después me doy cuenta que era mi abuelo, hasta yo le mencionaba a él cuando empecé todo este tema y que me empiezo a dar cuenta por las fechas, por el parecido físico. Era increíble porque de mi abuelo no habían fotos y empiezo yo, ¿dónde están las fotos del abuelo? Sale una foto del abuelo y pongo una foto del fulano y digo, ¡wow! Las mismas cejas, la misma boca. Yo le decía, eres mi abuelo, él me decía, estás loca. Pero, en fin, aquí la cosa es que la invitación de la vida, al yo encontrarme con este personaje, porque vuelvo y digo, todo es una proyección nuestra afuera, no hay una afuera. Y todo tiene una razón de ser, aunque tú pienses que no. Totalmente. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Habérmelo encontrado fue la invitación y la oportunidad de la vida de terminar el duelo que Ana María, mi abuela, no pudo terminar. Wow. Y pero eso no fue de la noche a la mañana, chicas, eso me tomó un par de años. ¿Cómo descubrir toda esa novela? O sea, ¿cómo la descubres? Y sobre todo, habiéndola descubierto, había algo que todavía seguía ahí, pero lo que pasa es que no había transitado el duelo desde el sentir. Entonces claro, fue las capitas. De buscar adentro. Claro, exactamente. Entonces un día dije, wow, él lo que me está mostrando es que mi abuelo se fue, él se tiene que ir y ninguno de los dos va a volver. Y ninguno de los dos, además porque los árboles genealógicos de nuestros padres son un espejo. Es decir, tienen unos conflictos aquí emocionales, otros conflictos emocionales acá y se potencian en los hijos. Entonces, a su vez, mi mamá tuvo una relación con su primer novio 7 años y ese novio se murió. Y después conocí a mi papá un año después y un año después me tiene a mí. Entonces, ¿qué pasa? Mi papá en una oportunidad, ella me cuenta que le dice, yo me casé con una viuda. Entonces, claro, mi mamá viuda, mi abuela viuda. Entonces, claro, aquí esta parte de estas separaciones de pareja sin haber podido hacer los duelos, porque para mi mamá fue súper duro. 21 años cuando se le muere el novio, después de 7 años de relación, fue súper difícil. En aquella época, mi mamá no se acuerda, tiene bloqueada esa parte. Claro. Entonces, no termina el duelo, mi abuela no termina el duelo, yo atraigo a este personaje inconscientemente para darme la oportunidad, repito, de terminar estos duelos que estas mujeres no pudieron terminar. Tú le hiciste el trabajo de ellas dos, prácticamente. Era como vivirlo en mí, porque yo estaba viviendo el mismo dolor que ellas vivieron. Para mí fue súper difícil no haber podido tener esa relación en ese momento. Entonces, pero en esta conciencia poder soltar y decir, como se fueron mi abuelo, el novio de mi mamá, se va este y ninguno va a volver. Yo digo que esa fue la cereza que le puse al pastel después de un proceso de 2 años de estarlo trabajando, de tomar conciencia, de sentir, de sacar, etcétera, etcétera. Y cuando hice ese proceso y se van y ninguno va a volver, a los 3 meses conocí a mi esposo. Oh my God. Oh, wow. O sea, me dejas asombrada de esa información tan maravillosa de tu familia. De verdad que te felicito por ese proceso, pero me deja como que importante es hacer duelo. Sí, súper importante. O sea, tu mamá en aquel entonces, por tal vez la ignorancia del momento, de no tener conocimiento de tantas cosas que has aprendido tú hoy en día,
en este año 2025, que ya se viven otras cosas distintas y hay mucha más información, tal vez ella no hizo ese duelo. No podía. Tenía 21 años. Y generalmente, Imagínate, una persona joven, generalmente, no voy a decir siempre, es difícil que termine un duelo. Además, porque estaba tan triste y mi abuelita, a su vez su mamá, como no quería verla en dolor, le decía, mija, lo mejor es que se haya muerto, lo mejor que se haya muerto, mejor que se murió, mejor que se murió. Ella sí cuenta esa parte. Entonces mi mamá lo que hizo es, sí, mejor que se murió, se metió esa idea en la cabeza y ya se separó de su sentir. Entonces, duelo que no se termina en los ascendentes, viene alguien en la descendencia que lo tiene que terminar. Entonces, se puede presentar de mil maneras, de diferentes formas, pero al final va a ser la misma vivencia. No, pero yo te voy entonces a contar esta otra perla, porque esto es como armar un rompecabezas. Mi mamá se llama Gloria, mi tercera hermana se llama Gloria, y resulta que mi hermana Gloria se casa con su primer novio, con su primer amor. Y se casa inconscientemente, porque ni siquiera sabía, el mismo día que se casó mi mamá con mi papá. No. Y cuando mi hermana Gloria completa 7 años de matrimonio, mi mamá duró 7 años con su novio, su esposo se va con otra. Oh my God. Se acaba su matrimonio. Se repitió la historia de otra manera. Entonces, se repite la historia de otra manera, pero lo importante aquí es, que yo admiro mucho también esto en mi hermanita, es poder atravesar este dolor tan grande, porque fue un dolor grandísimo. Para mi mamá fue un derrumbamiento que se hubiera muerto su novio. Ahora lo puedo deducir, puedo hacer esa hipótesis por la manera como mi hermanita vive, claro, esa separación de la noche a la mañana me voy. Eso fue un derrumbamiento para mi hermana. Claro. Pero entonces yo le dije, estás viviendo el duelo que no pudo vivir mi mamá. Inmediatamente cuando pasó eso, yo dije, los 7. Y ella tiene ciclos de 7. Entonces, ¿qué pasa? Claro, ella atraviesa este dolor desgarrador, pero también y con terapia y acompañamiento. Y ella es un alma súper sabia y ella hace todos estos procesos también de acompañamiento buenísimo. Todo. Pero claro, en ese momento está viviendo su parte, la parte de su memoria, porque también hago un paréntesis, porque a veces la gente cree que porque uno hace esto, uno no es enferma, uno no tiene conflictos emocionales. Pues por supuesto que los tenemos, claro que sí. Pero lo diferente... Todos los días vives cosas diferentes, todos los días experimentas en la calle rabias y molestias y vidas y cosas que... Porque todos los días estás viviendo. Pero lo diferente... Todos los días haces historia. Claro, porque la perfección no existe. Lo importante es vivirlo en conciencia, porque repito, ese 95% de inconsciente es demasiado. Entonces, atraviesa todo este duelo en conciencia de que está también terminando el duelo que no pudo terminar mi mamá. Eso es muy importante. Sí, y ahora ya se va a casar. Y ya se están ayudando las dos. No, claro, totalmente. Ella está liberando a la mamá y la mamá, pues bueno. Pero por eso es que yo digo que nosotras venimos aquí para limpiar a la familia, yo pienso, ¿no? Todas estas cosas que nosotras estamos viviendo es para limpiar todas esas cosas que venían de la familia que antes no se hablaban. Exactamente, para sanar, porque es que yo digo, nosotros somos casi la primera generación que estamos teniendo acceso a estas cosas. Nuestros padres, terapia, pues cuando nuestros abuelos, sí que menos. Entonces imagínense cuántas emociones reprimidas, cuántos secretos, cuántas cosas guardadas dentro de ellos. Y los hombres que antes le decían, tú no puedes llorar porque tú eres macho. Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy, pero antes, o sea, ya se está abriendo un poquito. ¿Verdad? Entonces, yo digo... Ahora los hombres también están sintiéndose vulnerables y pueden sanar muchas cosas. Por ejemplo, mi esposo también se ha acompañado contigo muchas veces, y a él, específicamente a él, su tema con su familia ha sido muy fuerte. Y el hecho de que él no podía sentir al principio, él no sabía cómo llorar. Entonces esto le acompañaba a él también, esa parte sensible y vulnerable. Y hemos aprendido los dos, porque como tú dices, somos un espejo. Exactamente. Eso también es muy bonito que por lo menos Cris forme parte de esto, porque hemos aprendido, estamos viendo qué podemos solucionar como pareja, porque traemos tanto de familia y familia para que nuestros hijos, eso también quiero que lo hables, para que nuestros hijos tengan una vida mejor, más liviana, y menos programas, ¿verdad? Sí. Yo siento que los papás, uno de los mejores regalos que le pueden dar a los hijos es trabajarse en ellos mismos, porque cuando trabajan en ellos mismos alivianan, digamos, la carga. No es una carga que, tengo culpa o siento culpa porque le dicen, no, la culpa no existe, no hay culpa.
Pero a pesar de que cada uno de nosotros como seres humanos traemos un camino de aprendizaje, los hijos también traen cada uno su camino, pero si papá y mamá se trabajan, hacen más liviano todo ese proceso. Además, ¿qué pasa? Como inconscientemente están unidos, están conectados dentro de ese inconsciente familiar, cuando un papá se trabaja a él mismo, inconscientemente le manda el mensaje al hijo, tú también puedes acceder a ti, tú también puedes acceder a tus emociones. Pero, por ejemplo, si hay un papá o una mamá súper cerrados que quieren que el hijo vaya a terapia, que se trabaje, pero ellos no están dispuestos a verse a ellos mismos, a veces es difícil porque, claro, el chico está amarrado también a este inconsciente familiar, donde si el mandato familiar es no expreses las emociones, no hables de ti o no sientas, porque a veces eso, no sienta, ya, racionalice, ya, resuelva y chao. Entonces, claro, para esa persona, para ese chico, va a ser más complicado. Entonces, sí, es muy bonito. De hecho, cuando a veces uno trabaja con los papás, ver automáticamente el efecto en los hijos. En los hijos, sí. Qué bonito. Súper lindo. Qué bonito porque tiene un beneficio y una consecuencia sumamente positiva. Así es. Porque tú te pones a pensar, como dices tú, lo racional que te lleva a la acción sin emoción. Y está la emoción que a veces te dejas llevar y no racionaliza el evento, lo que estés pasando, lo que estés viviendo. Exacto. O sea, que realmente es algo como una mezcla mágica que te lleva a solucionar para tu bienestar, de la emoción al físico. Exacto. Porque yo lo que veo es que en la medida que tú sepas, como que tú dijiste, identificar la emoción, también esos daños físicos del cuerpo se pueden ir mejorando. Claro, y permitirte sentirla. Miren que muchas veces sentimos y ¿qué estás sintiendo? No sé, estoy sintiendo, pero no sé ponerle una palabra. No sabemos ni cómo llamar lo que nosotros mismos sentimos. Exacto. Porque tan poquito nos han cultivado esta parte, es decir, en el colegio que nos enseñan, pues matemáticas, biología, química, etcétera, etcétera, la cabeza, pero la parte del sentir, nada. Entonces estamos un poco, ignorantes de nuestras propias emociones. Entonces, ahí es empezarnos a dar el permiso de volver a sentir, sentarme con mi tristeza, acompañarme a mí mismo, a mí misma. Esa película Intensamente, Inside Out, me encanta. La parte 1 y la parte 2, yo digo, wow, esto es descodificación. Tal cual. Claro, y es donde porque la niña les dan la importancia a cada sentimiento. Exacto. Y nosotros como padres, porque venimos de un programa como nuestros padres nos criaron, cuando nosotros teníamos rabia decía, no, que no te dé rabia. O cuando nosotros estábamos tristes, no te pongas triste, no llores. Y así, ¿me entiendes? O sea, todo lo que nosotros sentíamos nos anulaba. Deja la pataleta. No, pero entonces ahora aprendí, ok, ¿tienes rabia? ¿Qué tipo de rabia? ¿Pero por qué sientes esto? Entonces empiezo bueno, gracias también a Ana Milena, ¿no? Que también los niños están con una terapia con Ana Milena, que ella se encarga de los niños, pero cuando se encarga de los niños, yo le digo, ok, él tiene esto, no, pero tengo que hablar contigo. Pero ella les ha ayudado a ellos a identificar sus sentimientos, igual como tú conmigo, y es muy importante, y a valorar sus sentimientos, valorar. Por eso, Ana María, entonces, habiendo dicho todo esto, que el tiempo se nos va volando, y no quiero perder este trabajo que tú haces, esta herramienta de la biodescodificación. Por ejemplo, ¿cómo tú brindas tus servicios? O sea, más o menos de qué se trata la terapia o el acompañamiento. ¿Cómo tú acompañas a la persona a trabajar la emoción y el... Eso, entonces, es cuando una persona está viviendo una situación que es, decíamos, puede ser una situación emocional, puede ser un bloqueo en su vida. Entonces, el acompañamiento está orientado a que la persona pueda tomar conciencia de dónde, en qué momento fue que instaló ese programa inconsciente, pero utilizamos la emoción para llegar ahí. Es decir, cuando la persona está sintiendo, la emoción que está sintiendo es porque ya la ha sentido antes. Exacto. ¿Sí? Entonces, como un hilito que te lleva ahí a en qué momento fue la primera vez que sentiste esto, y cuando estabas sintiendo esto, ¿qué te estabas diciendo sobre ti misma? ¿Qué te estabas diciendo sobre el mundo? ¿Qué te estabas diciendo sobre el amor? ¿Qué te estabas diciendo sobre los hombres? Exacto, en ese momento donde estabas viviendo eso. No, porque es del sentir. Porque con la cabecita no vamos a llegar tan lejos y tenemos recuerdos selectivos, pero la emoción siempre está ahí. Es decir,
Para el inconsciente no existe el tiempo, no existe ni el pasado ni el futuro, siempre es presente. Para la emoción siempre es presente. Lo que pasa, y creo que es a lo que haces referencia, es que como a veces hay personas que nos hemos tenido que guardar en la cabecita, que nos ha sido más difícil volver a sentir, porque hay un miedo de volver a sentir. Entonces es un proceso, puede ser un poquito más lento, mientras la persona empieza otra vez a bajar a su cuerpo, a conectar con sus emociones, a permitirse llorar, porque como yo al principio, yo decía, yo no lloro ni a palo, yo tengo que ser fuerte, me pueden estar hablando de la cosa más dolorosa de mi infancia, yo puedo estar en contacto con eso, pero aquí firme, ¿sí? Fuerte en mi armadura. Entonces, ese proceso de volver a abrazar esa parte de la vulnerabilidad, que quizás no pasa de la noche a la mañana, pero es un caminito que uno recorre con uno mismo, volviendo a entrar en contacto con esa niña o ese niño que llevamos dentro. Ahí va siendo más fácil podernos dar ese permiso de sacar. Además que a veces las personas están muy aprensivas porque una de las cosas es que no han podido confiar, entonces por eso la armadura también me cierro. Entonces, confiar poco a poco me voy abriendo, poco a poco me voy abriendo. Ok, entonces ahí puede ir continuando ese avance. Entonces, si vienen con un síntoma físico, entonces ahí es la persona, sigue su tratamiento médico, los médicos hacen lo que hacen. En la parte emocional, nosotros hacemos este acompañamiento. Entonces, dependiendo el órgano que tenga el síntoma, entonces uno va a hacer una hipótesis, porque no tenemos la verdad la tiene la persona. Claro. Pero con las hipótesis la podemos acompañar a que descubra qué fue lo que sintió, cómo vivió la experiencia que haya tenido en su vida antes de que aparezca el síntoma. Hay muchas cosas que uno puede utilizar, muchas herramientas para explorar dónde fue ese instante que detonó el síntoma, pero además de que lo detonó... Físico, emocional, comportamental, el que sea. Entonces, eso, pero en este caso hablas del síntoma físico, pero además si detona el síntoma físico es porque a su vez ya estaba un programa instalado en ella que dio lugar a que se pudiera detonar esto. Entonces, por ejemplo, vuelvo al ejemplo del celular. Tengo el celular, le pongo la aplicación, pero no la abro, solo la dejo instalada. Pero más adelante le hago clic y ¡pum!, abre la aplicación. Entonces, así es, instalamos el programa, no aparece el síntoma, vivimos algo de cierta manera, aparece el síntoma y aquí lo voy a ver. Entonces, este tablerito dice, ojo, aquí hay algo que viene de atrás, que corresponde a un programa inconsciente, a una creencia emocional que viviste, hizo que vivieras tal episodio, tal experiencia con cierta emoción, y entonces aquí te estamos dejando saber que esto quedó dentro de ti. Es muy lindo, es solamente un caminito para ir hacia adentro. Nosotras siempre, cuando terminamos el episodio, siempre tratamos que la invitada o nosotras mismas dar como los tips o los beneficios que te trae del tema del que estamos conversando. Por lo menos, Ana María, ahorita para cerrar, ¿qué pudieras tú decir de los beneficios que te trae esta herramienta de trabajar con biodescodificación? Entonces, primero es vivir en más conciencia. Okay. O sea, no tanto estar presos de esos programas inconscientes, sino vivir en más conciencia, que lo que nos permite es no reaccionar, sino accionar conscientemente. Porque siempre, y el 95% del tiempo estamos reaccionando, pero entonces, ¿qué beneficios? Es entrar más en contacto con uno mismo. Conocerse a uno mismo, porque no nos conocemos a nosotros mismos. Decimos, lo pasado pisado, póngale tierra a eso o como el tapete y meta todo lo sucio debajo y tape. No, porque eso no se ha ido a ninguna parte. Y va a salir en algún momento. Aquí. Exactamente. Entonces, o te va a conocimiento. Te corroe. También. Internamente, pues lo tienes ahí guardado. Físicamente. Totalmente. Física, volvemos al cuento de la parte física. Físicamente, emocionalmente, porque eso va a influir en tus relaciones de pareja, exacto, en tus relaciones laborales. Mejor dicho, lo podemos ver de diferentes formas. Entonces, más conciencia, más contacto con nosotros mismos, más conocimiento interior, más salud en todo sentido, porque esto se va a reflejar en la salud en general. Y también ayuda a tus hijos en un futuro a que tengan una vida mejor y más consciente. Eso, y también poder hacer un trabajo más integral, de poder ir hacia tu interior para conectar con la fuente, con la energía que realmente somos. Porque hay una frase que me gusta mucho y que dice, no es yendo a la luz que nos volvemos luminosos.
es aceptando bajar a nuestra oscuridad. Pero nos da mucho miedo ir ahí a esa parte por el dolor, pero es poder tomar conciencia de que no somos esas emociones, no somos esos pensamientos, somos mucho más que eso, estamos aprendiendo. Entonces es poder como liberar todo todo eso que traemos en ese campo energético, porque todo es información, sí. Porque así podemos conectar mucho más integralmente con, vuelvo y repito, con esa energía, con esa fuente divina de la cual hacemos parte. ¿Y dónde te pueden conseguir? Pues la manera más, digo yo, más fácil es en Instagram, que estoy como Ana María Ramírez Bio. Ana María Ramírez Bio, sí, es como, sí, lo más, necesito ser un poquito más activa en la red. No soy tan activa, pero me encanta compartir el mensaje, me fascina, lo he experimentado. Si a mí me dicen testimonios, yo alzo la mano, yo soy el primer testimonio. Ese libro qué mejor que ese libro abierto contando. Sí. Precisamente celebramos que en este podcast hacemos historias de vivir para contarlas. Salud, Ana María, muchas gracias por bendiciones infinitas. Me encanta que hayas venido. Gracias por la invitación. No se les olvide suscribirse a YouTube, comentar Spotify acerca del episodio, decir alguna otra experiencia, si han vivido algo sobre este tema de la biodescodificación. Y también, si necesitan la ayuda de Ana María Ramírez, ya saben. Ana María Ramírez Bio en Instagram. Exacto. Salud. Sí. Salud. Gracias. Así que seguimos haciendo historias. De vivir para contarlo. Gracias a Producción General, Marianela Lyon. Producción Ejecutiva, Marianela Mora. Diseñadora gráfica y postproducción, Iro Design. Estamos haciendo historia de vivir para contarlo.